María caminaba por la calle principal del pueblo con la cabeza agachada, el paso lento y torpe de su pierna izquierda marcando un ritmo que todos reconocían. No hacía falta verla para saber que era ella, la coja. Así la llamaban, sin disimulo, con la crueldad descarnada de quienes nunca han sentido compasión. Las señoras se cruzaban de acera, los hombres murmuraban con desdén, y los niños reían, lanzando piedritas cuando el cura no miraba. Nadie la quería cerca, nadie la veía como mujer. La tierra levantaba polvo bajo sus sandalias gastadas. El calor caía denso, sofocante, pero no tanto como el peso de las miradas. Cada paso de María era una batalla silenciosa, cada respiración, una resistencia digna. No pedía nada, no esperaba nada, solo deseaba que ese día pasara como todos los anteriores. Su casa estaba al final del callejón, cerca del río Seco. Allí vivía con su abuela Tomasa, una mujer curtida por los años y por la vida, y con su padre, don Félix, un hombre que jamás le había dirigido una palabra amable desde que su esposa murió. Para él, María era un castigo divino, una carga, una hija rota. Cuando María era apenas una niña, una fiebre intensa la dejó postrada por semanas. Sobrevivió, pero su pierna izquierda jamás volvió a obedecerla como antes. Desde entonces fue marcada, no solo por el cuerpo, sino por las palabras, los gestos, los silencios. Nadie quería jugar con ella, nadie la invitaba a los bailes. Cuando las demás jóvenes comenzaron a recibir pretendientes, ella solo recibía miradas de lástima o de desprecio. A veces, en las noches, María se acercaba a la ventana y observaba la luna. Soñaba con otro lugar, soñaba con amor, aunque ya casi había olvidado cómo se sentía esa palabra. En su corazón quedaba una chispa diminuta, casi apagada, que se negaba a morir. ¿Quieres saber cómo una mujer rechazada por todos encontró un amor imposible? Suscríbete al canal y no te pierdas esta historia que cambiará tu forma de ver el amor. Una tarde, mientras regresaba del pozo con una jarra de agua, escuchó el galopar de caballos en la distancia. Se detuvo y miró al horizonte. Polvo, gritos, hombres armados cruzaban la llanura. El pueblo se agitó como un avispero. Los gritos eran claros. ¡Apaches! ¡Apaches vienen bajando del norte! Todos corrieron a esconderse. María también. Se refugió entre unas ramas, aferrando la jarra contra su pecho. Desde ahí, vio algo que le cambiaría la vida para siempre. Un joven apache, herido, cayó de su caballo a pocos metros del río. Intentó incorporarse, pero no pudo. Los soldados lo perseguían. María sintió que algo dentro de ella se quebraba. No por miedo, sino por algo más hondo. Una certeza inexplicable. Ese hombre no era como decían las historias. Esa noche, mientras el pueblo celebraba haberlos ahuyentado, María no durmió. El rostro del apache se quedó grabado en su mente, la mirada intensa, los labios apretados, la sangre corriendo por su brazo. No entendía por qué, pero algo la llamaba, algo que iba más allá del miedo, más allá del odio sembrado por generaciones. A la mañana siguiente, fue al pozo más temprano de lo habitual, pero en lugar de volver a casa, tomó un desvío, caminó entre los matorrales siguiendo el instinto. Sabía que era una locura, sabía que si la descubrían, no habría perdón. Aún así, siguió adelante paso tras paso, cojeando sin detenerse, movida por una fuerza que ni ella comprendía. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando María llegó a la orilla del río Seco, el mismo donde el día anterior había visto caer al joven apache. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de temor y determinación. Sabía que lo que hacía era peligroso, pero algo más fuerte que la razón la guiaba. Caminó con dificultad entre las piedras, agachándose detrás de un arbusto espinoso. Buscó con la mirada. Nada. Solo silencio. Pensó en regresar. Quizás lo habían encontrado. Quizás ya estaba muerto. Pero entonces un movimiento leve entre las ramas llamó su atención. Se acercó con cautela. Allí estaba él, tendido en el suelo, apoyado contra una roca cubierto de sangre seca.
Sus ojos se abrieron lentamente, como si presintiera su presencia. La miró sin sorpresa, sin miedo, solo con dolor. «No grites», susurró María levantando las manos. «No voy a hacerte daño». El apache no respondió. Respiraba con dificultad. Su brazo estaba cubierto por una venda improvisada, mal ajustada. María se arrodilló lentamente, sacando de su bolsa una botellita con agua y un trapo limpio. «Necesitas ayuda. Si no, vas a morir aquí». El hombre seguía sin decir nada, pero tampoco la alejaba. María limpió con cuidado la herida, retiró la venda sucia y aplicó un ungüento que su abuela le había enseñado a preparar. Él apretó los dientes por el ardor, pero no se quejó. Cuando terminó, ella le ofreció agua. Bebió un sorbo, luego otro. «¿Tienes nombre?», preguntó ella en voz baja. Él la miró un largo instante antes de responder con acento marcado. «Naiche. Yo soy María». Durante unos minutos solo se escuchó el canto lejano de los cuervos. María no sabía qué decir. Sabía que en su pueblo, si alguien descubría que estaba ayudando a un apache, la juzgarían como traidora. Pero ese hombre no tenía nada que ver con las historias de terror que le habían contado desde niña. Creció escuchando que los apaches eran salvajes, que secuestraban mujeres, que degollaban niños. Los ancianos del pueblo hablaban de ellos con miedo, como si fueran fantasmas del desierto. Pero allí, frente a ella, solo había un hombre herido, solo, que no la había atacado ni insultado, que apenas podía mantenerse consciente. «Volveré mañana», le dijo antes de marcharse. «No te muevas mucho, tu herida necesita tiempo». Naiche la observó desaparecer entre los arbustos, sin saber por qué confiaba en ella. Pero en el fondo, algo en su mirada le había recordado algo perdido hace mucho: la bondad. Esa noche, María cenó en silencio. Su abuela notó su nerviosismo. «¿Te pasó algo?» «No, abuela. Solo estoy cansada». Don Félix bebía en la mesa como cada noche. Cuando levantó la vista, gruñó: «A ti solo te va a mirar un tuerto, y eso si está borracho». María bajó los ojos. Las palabras dolían, pero ya no lloraba. Había aprendido a vivir con ellas, a usarlas como escudo, pero algo en su interior había cambiado. Había visto a Naiche, y por primera vez en años, alguien la había mirado sin odio ni lástima. Al día siguiente, volvió al mismo lugar con más vendas, pan seco y un poco de caldo en un frasco. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez ya se habría ido. Tal vez todo había sido una ilusión, pero algo en su pecho la empujaba hacia allí, paso a paso, cojeando, desafiando al mundo entero por un desconocido que no hablaba su idioma, pero que la había hecho sentir humana otra vez. Durante los siguientes días, María regresó cada mañana con provisiones escondidas entre sus ropas. Naiche seguía débil, pero su herida comenzaba a sanar. No hablaba mucho, pero sus ojos decían lo que las palabras no podían. Observaba cada gesto de María, cada movimiento torpe que hacía con su pierna mala, cada silencio que ella dejaba caer como una confesión muda. No necesitaban decir todo. Había algo entre ellos que se construía sin urgencia, sin promesas, pero con firmeza. Una tarde, mientras María le cambiaba el vendaje, Naiche alzó la voz por primera vez en varios minutos. «¿Por qué me ayudas?» Ella se detuvo. El corazón le dio un salto. Miró al suelo. «Porque todos merecen vivir, incluso si el mundo no lo cree». Naiche bajó la vista. No insistió. Pero desde ese momento sus ojos no la dejaron en paz. Empezó a hablar más. Le contó sobre las estrellas, sobre los nombres que su pueblo les daba, sobre los espíritus que habitaban el desierto. María lo escuchaba como si cada palabra fuera una llave a un mundo nuevo. No entendía todo, pero lo sentía todo. Una noche, mientras preparaba un poco de caldo junto al fuego que había encendido en secreto detrás del granero, Naiche tomó una ramita y dibujó en la tierra dos figuras, una más alta, otra más baja, unidas por una línea. «Tú y yo», dijo en voz baja. María lo miró sorprendida. Él no la tocó ni se acercó más de lo debido. Pero su voz era tan suave,
tan distinta al tono brusco con el que solía hablar, que sintió algo estremecerle por dentro. Quiso responder, pero no supo cómo. En su pueblo empezaron los rumores. El padre de María notó su cambio de actitud. Salía antes del alba, regresaba con los zapatos sucios, con la mirada distraída. Doña Tomasa intentó protegerla, pero los ojos del pueblo son más filosos que las cuchillas. Un día, don Félix la enfrentó. ¿Dónde te metes todas las mañanas? ¿Te andas revolcando con algún vagabundo? No es lo que piensas, dijo María temblando. Pues más te vale, porque si me entero de que andas con uno de esos indios, te encierro en el convento y boto la llave. María no respondió. Solo bajó la mirada, pero algo en ella había cambiado. No sentía miedo, sentía rabia, sentía libertad. Esa noche no pudo dormir. Pensó en Naiche, pensó en sus manos callosas, en sus ojos oscuros como la noche, en su forma de respetarla sin necesitar nada de ella. Pensó en cómo por primera vez se sentía vista, no como la coja, no como una carga, no como una vergüenza, sino como una persona, como una mujer. Al amanecer salió de casa sin decir una palabra. Caminó rápido con la pierna arrastrando como siempre, pero con más fuerza que nunca. Al llegar al lugar donde Naiche se refugiaba, lo encontró esperándola, de pie, apoyado en una rama tallada a mano. «Hoy puedo caminar», dijo él con una sonrisa leve. María también sonrió. No dijo nada. Se sentó junto a él y compartieron el pan seco que traía envuelto en un pañuelo. El cielo estaba claro, sin una nube. El aire olía a tierra caliente. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Ella sabía que nada de eso duraría, que su padre sospechaba, que el pueblo podía descubrirlos, que lo que hacían estaba prohibido, condenado. Pero también sabía que ese instante, bajo ese mismo cielo, era suyo, y nadie podría arrebatárselo. Naiche hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como viento que atravesaba el alma. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de oro las piedras del desierto, él se sentó frente a María con los ojos clavados en el horizonte. «Antes, yo tenía esposa», dijo, sin mirarla directamente. Su nombre era Sani. María bajó la mirada, sorprendida, no por celos, sino por el dolor que se filtraba en su voz. «Murió cuando los soldados vinieron a nuestra aldea. Quemaron nuestras casas. Ella intentó huir con su hermana. No llegaron lejos». Guardó silencio. María sintió un nudo en la garganta. Nunca había oído a alguien hablar de la muerte con tanta quietud, como si ya no doliera, pero tampoco se olvidara. «¿Y tú?», preguntó él con la misma calma. «¿Tienes alguien?». «Nunca. Nadie me quiso así. Coja, pobre y callada. Nadie me miró 2 veces». Naiche frunció el ceño como si no comprendiera esas palabras. «Tú ves mucho. Sientes más. Caminas con verdad. Eso es más que lo que muchos hacen con 2 piernas sanas». María sonrió apenas. Por dentro temblaba. Las palabras de él no eran halagos vacíos. No buscaba conquistarla. Solo decía lo que veía. Y lo que veía era más de lo que nadie jamás había visto en ella. Pasaron la tarde intercambiando historias. Naiche le habló de su madre, de los rituales de fuego, de las canciones que se cantaban bajo la luna llena para honrar a los espíritus. María cerraba los ojos y escuchaba, dejando que aquellas imágenes se formaran en su mente como visiones de otro mundo. En una de esas pausas, él sacó de su cuello un pequeño colgante de madera, tallado con símbolos. Se lo tendió sin hablar. María lo miró, dudando. «¿Qué es?» «Protección. Espíritu bueno». Ella lo sostuvo entre sus dedos con cuidado. Naiche no le pidió que se lo pusiera. Solo lo dejó en su mano, como quien ofrece un fragmento del alma. María sintió que el corazón le palpitaba más rápido. Cerró la mano sobre el amuleto. «Gracias», dijo apenas audible. El viento soplaba con suavidad. Unas hojas secas bailaban sobre la tierra. Naiche la miró largo rato, pero no se acercó más. María notó ese gesto y lo valoró más que cualquier otra cosa.
Él respetaba su espacio, sus silencios, sus heridas. No le exigía nada. En mi tribu, dijo él, rompiendo el silencio, no se elige por la fuerza. Solo el alma puede elegir. El cuerpo es un huésped. María tragó saliva. Se sentía confundida, emocionada, temerosa. Había algo creciendo entre ellos, pero aún no sabía cómo nombrarlo. Lo único que sabía era que, cuando estaba con él, su cojera desaparecía. No de su cuerpo, sino de su mente. No se sentía menos. No se sentía rara. Se sentía ella misma. Al volver a casa esa noche, doña Tomasa la esperaba sentada junto al fogón. La miró con atención. «Tus ojos brillan distinto, niña», dijo con voz suave. «¿Quién es?» María se detuvo. Dudó unos segundos. «Alguien que me mira como nadie más lo ha hecho». La anciana asintió, sin más preguntas. Sabía que algunas respuestas no necesitaban palabras. En la cama, con el amuleto aún en la mano, María cerró los ojos. Sintió que algo nuevo había comenzado. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez en su vida no temía al camino. Quizás el amor no era un destino, quizás era simplemente atreverse a sentir. Fue Tayana quien los vio. Una mañana, cuando regresaba con otras mujeres de recoger plantas medicinales, distinguió a lo lejos una figura encorvada ayudando a un hombre herido cerca del viejo pozo seco. Se detuvo entre los arbustos. Observó con recelo. No podía creer lo que veía en sus ojos. Naiche, el guerrero más respetado por su valentía, en compañía de una mestiza. Y no cualquier mestiza. Una coja. Volvió a la aldea con la rabia en el pecho y la lengua ardiendo. No habló con su padre. Fue directamente con Tasa, el cacique. Le dijo lo que vio, pero no lo adornó. Dejó que el veneno hiciera su trabajo. En el pueblo de María, los rumores también comenzaron a crecer. Algunos aseguraban haberla visto desaparecer entre los árboles. Otros decían que hablaba con los espíritus. Don Félix, enloquecido por la vergüenza y los chismes, la enfrentó una noche, cuando ella apenas cruzaba el umbral de la puerta. «¿Dónde estuviste?», rugió. «Fui a caminar», respondió, sin levantar la voz. «¿Con quién?» «Con nadie». El hombre alzó la mano, pero Tomasa se interpuso. «Si la tocas, te maldigo hasta tu tumba», gritó la anciana. Don Félix se retiró, escupiendo al suelo, pero su decisión ya estaba tomada. Esa misma noche mandó traer al padre Diego, el cura del pueblo. «Quiero que la encierre en el convento, ya no se me escapa más». Cuando María escuchó el plan, supo que su mundo estaba a punto de quebrarse. No podía quedarse. No podía renunciar a lo que había encontrado. Esa noche empacó lo poco que tenía. Un trozo de pan, el colgante de Naiche, una mantita, y escapó por la parte trasera, cojeando entre las sombras. Cruzó la llanura bajo la luz de la luna, buscando el único lugar donde sentía que pertenecía. Cuando Naiche la vio llegar, jadeante, con los ojos húmedos pero sin una lágrima derramada, supo que no volvería a dejarla sola. «No tengo a dónde ir», dijo María, sentándose en el suelo. «Ahora estás donde debes estar», respondió él. Pasaron la noche junto al fuego. No hablaron mucho, solo compartieron el silencio. Naiche le ofreció parte de su cobija. María se recostó cerca, sin tocarlo, pero sintiendo su calor. Por primera vez no soñó con huir, soñó con quedarse. Pero la paz fue breve. A la mañana siguiente se escucharon los gritos. 2 exploradores apaches habían regresado con noticias alarmantes. Los soldados blancos habían sido vistos cruzando la frontera sur. Venían armados, en grupos pequeños, buscando rutas para internarse. Naiche se puso de pie de inmediato. La herida aún le dolía, pero ya podía montar. Miró a María. «Tengo que proteger a los míos, pero te juro que volveré por ti». Ella asintió. No lo detuvo. Entendía que su deber era más grande que su deseo. Lo vio alejarse entre el polvo. Sabía que esa despedida podía ser la última, pero no lloró, porque en su pecho no había miedo, había fuego.
María se refugió en una cueva tal como Nietzsche le indicó. Pasaron horas, días, y entonces una sombra cruzó la entrada. No era él, era Tayana. «No eres una de nosotros», escupió la joven apache. «Te irá mejor si desapareces antes de que lo lamentes». María no respondió. Solo apretó el colgante contra su pecho. No iba a rendirse, no después de todo lo que había vivido. Si el destino la había llevado hasta ese punto, no sería para huir. Era para quedarse, para resistir, para luchar, aunque nadie la creyera capaz. María no respondió a Tayana. Solo la miró con firmeza, los ojos cargados de una determinación que no necesitaba palabras. La joven apache chasqueó la lengua y desapareció entre los matorrales, como una sombra ofendida. Pero María ya no era la misma muchacha temerosa que caminaba cabizbaja por su pueblo. Había cruzado un umbral invisible y no pensaba retroceder. Horas después, Nietzsche regresó. Iba cubierto de polvo, con el rostro cansado pero los ojos encendidos. Al verla, soltó un suspiro que no sabía qué contenía. «No vinieron esta vez», dijo, «pero volverán. Quieren entrar por la fuerza». «No buscan tierra, buscan control». María se acercó a él. No necesitaba detalles. Solo quería saber si estaba bien. «¿Y tú?» Nietzsche asintió. «Mientras tú estés aquí, todo está bien». Ella bajó la mirada, sonrojada. En ese instante, algo se selló entre los dos, no con un beso ni con una caricia, sino con una promesa muda, tallada en los silencios que compartían. Esa misma noche, Nietzsche la llevó a su aldea. No era común que una extranjera pisara ese suelo sagrado, pero él no pidió permiso. La llevó con la frente en alto, la mano firme en la suya. Los ancianos salieron de sus tiendas. Algunos cuchicheaban, otros se mantenían en silencio, observando. Tasa, el cacique, salió del círculo mayor. Su mirada era dura como la piedra. «¿Qué es esto?», preguntó con voz grave. «Ella salvó mi vida», respondió Nietzsche, «y ahora es parte de mi camino». Tasa frunció el ceño. Tayana estaba a su lado, con los labios apretados. «No es una de los nuestros», intervino la joven. «No conoce nuestras reglas, no respeta nuestras costumbres». «Conozco el respeto», dijo María de pronto, alzando la voz por primera vez frente a todos. «Lo aprendí en el dolor, en el silencio, en la humillación. Sé lo que significa ser ignorada, pero también sé lo que es mirar a alguien y verlo de verdad. Yo vi a Nietzsche, no como un apache, no como un enemigo, como un ser humano, y él me vio igual». Un murmullo recorrió la plaza. Tasa guardó silencio. Los ojos de los ancianos se clavaron en ella. Tayana se giró con rabia, pero no dijo nada más. «Lo que pides no es simple», dijo el cacique. «Aquí no basta con sentimientos, aquí todo se gana con hechos». Nietzsche dio un paso al frente. «Entonces que hable el corazón. Déjenla quedarse. Yo la guiaré. Yo responderé por ella». Tasa lo miró largo rato. Finalmente asintió. «Una prueba, solo una. Si la supera, podrá quedarse». María no preguntó qué implicaba. Solo asintió con la cabeza. Porque aunque el miedo le oprimía el pecho, sabía que no podía volver atrás. Los días siguientes fueron duros. Dormía sobre piedra, aprendía a moler hierbas, a preparar tinturas, a caminar por las colinas descalza, con su pierna arrastrándose tras cada paso. Algunos se burlaban, otros simplemente la ignoraban. Pero Nietzsche estaba siempre cerca, sin intervenir, pero tampoco apartarse. Tayana la observaba desde lejos, como un halcón vigilante. Un día, al verla tropezar, se acercó. «No eres fuerte», le dijo al oído. «No terminarás lo que empezaste». María no respondió. Solo se incorporó con dificultad y siguió adelante, con el polvo pegado al rostro y las manos temblorosas. Porque aunque el cuerpo le gritaba que se rindiera, su alma cantaba otra cosa, una canción nueva. Una canción nacida del amor, de la dignidad y de algo que nunca antes había sentido: pertenencia. El sol apenas se asomaba cuando María fue despertada por una anciana, con el rostro tatuado y la voz ronca como piedra vieja.
No hubo explicaciones, solo un gesto firme que la indicó seguir. Naiche no estaba. Nadie le dirigía la palabra, pero algo en el aire le decía que ese día sería diferente. Caminaron en silencio hasta una zona abierta, más allá de la aldea, donde un círculo de piedras rodeaba una hoguera apagada. Allí estaban los ancianos, Taza al centro, y algunos jóvenes guerreros, incluido Naiche, con el rostro tenso. Tayana también estaba presente, los brazos cruzados y los ojos encendidos. «Has llegado al momento de tu prueba», dijo Taza sin levantar la voz. «Aquí no se acepta a nadie sin que el fuego lo reclame». María tragó saliva. La pierna le dolía desde la noche anterior, pero no retrocedió. Sabía que aquella prueba no era física, no completamente. Era algo más profundo, algo espiritual. La anciana que la condujo comenzó a hablar en su lengua. Luego le entregó un cuenco con una mezcla espesa de hierbas trituradas. «Bebe», ordenó, «y escucha lo que el fuego tenga para ti». El sabor era amargo, áspero como tierra quemada. María sintió cómo su estómago se revolvía, pero no vomitó. Se sentó junto a la hoguera mientras ésta era encendida. El humo subió en espirales lentas. Sus ojos comenzaron a arder. El corazón latía como tambor de guerra. Las voces a su alrededor se desvanecieron. Solo quedó el crujido del fuego. Entonces comenzaron las visiones. Vio a su madre, joven y sonriente, peinándole el cabello con ternura. Luego a su padre, gritando, rompiendo objetos, maldiciendo su nacimiento. Vio a los niños del pueblo arrojándole piedras. Sintió el peso de cada burla, de cada rechazo. Vio su propia cara, cansada, solitaria, pero también fuerte. Una mujer que había cruzado el desierto por amor, que había arriesgado todo por una mirada sincera, y entonces vio a Naiche, no como guerrero, sino como un niño, solo, llorando bajo la lluvia. Vio su dolor, su pérdida, su lucha constante, y comprendió. No eran tan distintos. El fuego no los separaba, los unía. Cuando abrió los ojos, la hoguera seguía ardiendo. El sol estaba alto. Los presentes la observaban en silencio. La anciana se acercó, le colocó una mano en el hombro y habló sin dureza. «El fuego te ha visto, y no te ha rechazado». Taza asintió lentamente. Tayana dio un paso hacia adelante. «¿Eso basta?», preguntó con tono desafiante. «¿Una visión es suficiente para olvidar quién es?». Pero fue otra mujer anciana, con la espalda encorvada y los ojos opacos, quien se levantó por primera vez en años y habló con voz serena. «Cuando yo llegué a esta tribu, también era de fuera. Me miraron igual que hoy miran a esta niña. Y aún así, el fuego me aceptó. Hoy soy madre, abuela, guardiana de canciones. Si el fuego la bendice, ¿quiénes somos nosotros para negarlo?». Un silencio pesado cayó sobre el círculo. Taza cerró los ojos como si escuchara algo más allá de lo humano. Finalmente, levantó la mano. «Que se quede». María no lloró, solo respiró, por primera vez, como alguien que no era tolerada, sino aceptada. Naiche se acercó y la tomó de la mano. No hubo besos ni gritos, solo un contacto cálido, firme, lleno de gratitud. La prueba había terminado. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La brisa del amanecer traía consigo un murmullo inquietante. Los pájaros no cantaban como de costumbre. Los ancianos lo notaron primero. El silencio de los árboles, el movimiento inusual de los animales. Luego, el polvo en el horizonte. Los centinelas gritaron. Jinetes venían del sur. No eran comerciantes, no eran viajeros. Eran soldados y campesinos armados. Al frente, un hombre que María reconoció de inmediato. Su padre. Don Félix iba montado como si el odio lo empujara. Los labios apretados, los ojos fijos en la aldea. A su lado, el padre Diego y dos hombres con escopetas. No traían regalos ni banderas blancas. Venían a recuperar lo que creían suyo. «¡Devuélvanme a mi hija!», gritó Félix desde la colina. «Esa india no es de ustedes». Los apaches no se movieron. Taza dio un paso adelante.
Su presencia imponía respeto incluso para los forasteros. «Aquí nadie es propiedad de nadie», respondió con voz firme. Naiche se posicionó al frente, con el arco en la mano, tenso como una cuerda al borde de romperse. María se adelantó también, cojeando, pero sin miedo. El corazón le latía con furia, pero no por temor, sino por rabia. Rabia de años silenciada. «No volveré contigo», gritó al padre. «Aquí encontré respeto, algo que jamás tuve en tu casa. Te embrujaron, te hicieron creer que perteneces a estos salvajes. Me hicieron sentir viva, tú solo me hiciste sentir vergüenza». Félix bajó del caballo, desenvainando su cuchillo. «Si no vienes por las buenas, te arrastro como siempre debía haberlo hecho». Entonces todo sucedió en segundos. Uno de los campesinos alzó su rifle. Un grito, un disparo. El caos estalló. Naiche empujó a María hacia atrás. El proyectil pasó rozando su hombro. Los guerreros apaches respondieron con flechas y gritos. Los caballos se alborotaron. El polvo lo cubrió todo. María cayó al suelo. Su pierna no le respondía. Sentía el calor de la sangre en su costado. No sabía si era suya o de otro. A lo lejos escuchó un alarido. Naiche peleaba como un lobo acorralado, sin soltar su arco. Taza, desde lo alto, ordenaba repliegue. «¡Protéjanla!», gritó Naiche corriendo hacia ella. Pero antes de llegar alguien se interpuso. «Tayana». «¡Ya basta!», clamó. «¿Cuántos deben sangrar para que comprendan que ella ya es una de nosotros?». Su voz inesperada rompió el combate por un instante. Todos se detuvieron. Incluso don Félix, jadeante, miró confundido. Tayana se acercó a María y le ofreció la mano. Ella, aún tendida, dudó. «No es por ti», susurró la joven apache. «Es por él, y por los que vienen después». María la tomó. El cacique Taza, viendo aquel gesto, levantó su bastón ceremonial. «No derramaremos más sangre por lo que el espíritu ya decidió». Los soldados retrocedieron, confusos, sin la orden de avanzar. Don Félix se quedó solo, con el rostro descompuesto, superado por la verdad. La hija que creía controlar se le había ido, no por brujería, sino por fuerza, no por hechizo, sino por dignidad. «No vuelvas», le dijo María, «porque si lo haces no serás bienvenido». El hombre no respondió. Subió a su caballo, y por primera vez en años bajó la cabeza. María fue llevada al círculo mayor. Naiche corrió a su lado. La abrazó sin palabras, sintiendo cómo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de alivio. «Terminó», dijo él. «No», susurró ella. «Apenas comienza». Los días que siguieron al conflicto fueron de silencio y curación. La tierra, aún marcada por las pisadas de los caballos, comenzaba a calmar su polvo. Los ancianos se reunieron una vez más, esta vez no para discutir ni juzgar, sino para preparar lo que el fuego ya había señalado, una unión. María despertó una mañana con el sonido de los cánticos. Mujeres caminaban en círculos, entonando melodías que hablaban del amor, del viento, del renacer. No sabía lo que decían, pero su alma lo entendía. Doña Cuyay, la anciana que había hablado en su defensa, fue la primera en acercarse. «Hoy es día de pacto», le dijo con ternura. «El espíritu ha hablado, la sangre ha sido calmada, ahora el corazón debe cumplirse». María fue llevada a una choza decorada con ramas secas, flores del desierto y pieles suaves. Las mujeres la vistieron con un atuendo blanco de algodón bordado a mano, con símbolos que representaban unión, protección y coraje. En su cabello colocaron pequeñas plumas. El colgante de Naiche reposaba sobre su pecho como una marca de todo lo vivido. En el centro de la aldea se alzó un altar de piedra rodeado por un círculo de fuego. Los guerreros cantaban, las ancianas danzaban, Taza, con su bastón ceremonial, presidía el acto. El cielo estaba despejado. Todo parecía esperar. Naiche apareció desde el norte, acompañado por dos ancianos,
Vestía piel curtida con el torso descubierto, tatuajes ceremoniales cruzando sus brazos. Pero no era su apariencia lo que impactaba, era su mirada. En ella no había duda ni temor, solo verdad. Cuando María apareció, todos guardaron silencio. Cojeaba levemente, pero caminaba con firmeza. Cada paso era una declaración de existencia, un acto de desafío contra todo lo que alguna vez la hizo sentirse menos. Naiche la esperó al pie del altar. No se movió, pero sus ojos la seguían como si fueran parte de su alma. Cuando estuvo frente a él, extendió los brazos. María dudó un segundo. Luego, como guiada por algo más grande que ella misma, se dejó levantar. Naiche la tomó en brazos, con cuidado, como si llevara consigo todo el pasado, todo el presente, todo lo que soñaban por venir. La alzó sin esfuerzo y caminó hacia el centro del círculo. Un gesto que no era tradición, pero que nadie se atrevió a detener. Taza alzó su voz. Hoy, bajo el sol que todo lo ve, el fuego que todo purifica y la tierra que todo sostiene, sellamos un lazo entre dos mundos. No por sangre, sino por espíritu. No por deber, sino por amor. Los presentes inclinaron la cabeza. María sintió que su pecho iba a estallar. Naiche bajó la vista hacia ella y sonrió. «Eres mi raíz», dijo, «mi sol, mi casa». Ella respondió con voz temblorosa. «Eres mi camino, mi verdad, mi fuerza». Los ancianos entregaron a cada uno una cinta roja, la ataron a sus muñecas y luego unieron ambas manos con un nudo sencillo, pero eterno. No se intercambiaron anillos, se intercambiaron destinos. La ceremonia concluyó con una danza en la que todos participaron. María fue rodeada por mujeres que la abrazaban como si siempre hubiera estado allí. Tayana, a la distancia, la observó sin rencor. No había derrota en sus ojos, sino comprensión. María y Naiche caminaron juntos al atardecer, en silencio, con las manos unidas. La tierra había hablado, el cielo los había bendecido, y ahora nada volvería a ser como antes. Los días pasaron como agua entre los dedos, suaves pero firmes, llevando consigo las heridas del pasado. María despertaba cada mañana al lado de Naiche, sintiendo que, por fin, su existencia tenía un lugar en el mundo. Ya no contaba los pasos que daba, ni se preocupaba por la mirada ajena. En aquella tierra seca, en aquella cultura distinta, había encontrado algo que durante años creyó imposible: paz. Había aprendido a vivir sin muletas ni excusas. Aunque su pierna nunca sanó del todo, su alma caminaba con libertad. Participaba de los rituales, tejía junto a las mujeres, ayudaba en las cosechas de hierbas y enseñaba a los niños palabras en español, que ellos repetían entre risas. En cada gesto simple, descubría la belleza de lo cotidiano. Naiche construyó una pequeña choza con sus propias manos, en la ladera donde el viento era suave y el sol no quemaba tanto. Era modesta, pero hecha de cariño. En las noches se recostaban juntos y hablaban del futuro, de los hijos que quizá vendrían, de los días que aún quedaban por vivir. Una tarde, mientras recogían frutos en el bosque, María se detuvo. «¿Crees que todo esto sea eterno?» Naiche la miró con calma. «Nada es eterno. Pero cuando el alma se entrega por completo, no necesita que lo sea. Cada instante basta». Ella sonrió. Ya no temía al final, porque había tenido lo que muchos nunca alcanzan: un amor verdadero, más allá del cuerpo, más allá de la costumbre. A veces en sueños aparecían sombras del pasado, su padre, el pueblo, las burlas, pero ya no la atormentaban, solo eran ecos lejanos, incapaces de tocarla. Doña Tomasa nunca volvió a verla, pero María sabía que en el fondo su abuela había entendido su decisión. A veces imaginaba que hablaba con ella, contándole que estaba bien, que ya no era la niña triste del callejón, sino una mujer completa. Los ancianos la llamaban ahora la que cruzó la frontera sin armas. Los niños la seguían y repetían su nombre como si fuera un cuento. Tayana, aunque aún distante,
La saludaba con respeto. El fuego, el gran juez, había dado su veredicto, y la tribu entera lo aceptó. Una noche, durante la celebración de la cosecha, Tasa se acercó a ella. Tu camino fue duro, pero tu espíritu es fuerte. No todos los que nacen aquí merecen quedarse, pero tú naciste para esto. María agradeció con un gesto. Las palabras no bastaban. Solo el corazón sabía cuánto había costado llegar hasta allí. Y así, bajo un cielo infinito, con la tierra como testigo, María vivió sin necesitar más. No fue reina, ni santa, ni heroína. Fue mujer, fue libre, fue amada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que te inspirarán hasta lo más profundo. Y ahora, haz clic en el video que ves en pantalla y sigue explorando historias que transforman vidas. Porque a veces, los pasos más torcidos nos llevan a los destinos más hermosos.